Hola, reciban todos un cordial saludo. Vamos hoy a meditar con respecto a qué cosas queremos ordenar en nuestra vida que no están ordenadas. ¿Qué cosas usted quisiera que hoy se ordene de una manera inmediata? Que hoy ocurriese algo y eso se ordenara, o comenzara a ordenarse, o comenzara un proceso de orden de aquellas cosas que hemos intentado ordenar durante quizás mucho tiempo en nuestra vida, o que quizás han sido áreas desordenadas de nosotros, aún de nuestro ambiente familiar o laboral o algo. Vayamos un poco más allá. Pensemos si hoy nosotros nos diésemos cuenta que vamos pronto a morir, que se acerca pronto la hora en la que nosotros vamos a morir, que tuviésemos una enfermedad de tipo terminal, una enfermedad en la que los médicos dicen que se acerca la hora en la que nosotros vamos a morir. ¿Qué cosas nosotros priorizaríamos para tomar cartas en el asunto y ordenar eso y garantizar de que yo antes de partir deje eso lo más ordenado posible? Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios la importancia que tiene el mantener en orden mi casa y en ordenar mi casa. Vamos a estudiarlo a la luz de lo que le ocurrió al rey Ezequías, y eso está en la palabra de Dios en Isaías 38. Entonces vámonos a la Biblia, a Isaías 38, y vamos a ir revisando qué ocurrió con Ezequías y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Entonces Ezequías 38:1 dice lo siguiente: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él Isaías ben Amós, es decir, hijo de Amós, Isaías el profeta, y le dijo: así dice Yahweh, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías se enferma, dice que cae enfermo de muerte. Obviamente si cae enfermo de muerte es porque pronto va a morir. Y viene Isaías el profeta, el que hablaba en nombre de Dios, el que traía la palabra de Dios, y le dice y le confirma: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y aquí algo bien importante, mire. Dios le manda una razón al rey Ezequías en los días antes de su muerte. Y Dios le dice en qué cosas él se tiene que concentrar antes de morir. Y le da una instrucción y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea que Dios pone como prioridad delante de todas las posibles cosas que tenía que hacer Ezequías como rey, el que ordenara su casa, su vida familiar, el que ordenara el círculo en el cual él tenía influencia, que era su familia, ¿verdad? Quizás le había podido decir que estuviese pendiente de quién lo iba a suceder como rey, porque era una época complicada para el pueblo israelí, porque estaban en luchas con otros pueblos que los querían sojuzgar, los querían invadir y los querían literalmente desaparecer de la faz de la tierra. Para Dios no era esa la prioridad. Para Dios la prioridad para Ezequías era su familia, era su casa. Entonces la instrucción fue clara: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces entendemos que para Dios lo más importante era el área familiar en la vida de Ezequías. No era el reino, no era que asegurara la ciudad, no era que protegiera Jerusalén en contra de los ejércitos enemigos que la querían sitiar, era su familia. Y muchas veces nosotros estamos concentrados en múltiples cosas que son importantes y que nos están robando la atención, y no nos estamos concentrando en lo que para Dios es prioridad, y es que yo ordene mi casa, que yo garantice que tengo ordenado lo que Dios me delegó, y es mi vida familiar, es mi vida, mi relación con mi pareja, si usted está casado o casada, mi relación con mis hijos, si tiene hijos, si usted es soltero o soltera, la relación con sus padres, con su familia, con su núcleo cercano, con las personas con las que usted creció, con las que se educó, con las que lo formaron. Entonces esa tiene que ser la prioridad. Y es impresionante porque Dios claramente lo manifiesta, y se lo manifiesta a Ezequías en los días antes de su muerte. La pregunta es: ¿qué tengo que ordenar en mi casa? ¿Qué tiene que usted ordenar en su casa?
será las relaciones que están rotas con sus padres, con su esposo, con su esposa, será las relaciones rotas con sus hijos, será restaurar la relación con sus hijos, con sus hermanos, será perdonar lo que quizás usted ha considerado imperdonable, será ajustar su vida emocional, sentimental y sexual para decidir vivir una vida de fidelidad y respeto a su esposo, a su esposa, una vida de testimonio ante sus hijos. Entonces básicamente tengo que hacerme esa pregunta: ¿qué cosas tengo que ordenar en mi casa? Y vamos a ver cuáles fueron las cosas que detectó el mismo Ezequías que él tenía que ordenar en su casa, y a ver cómo aplican en nosotros. Versículo 2 dice que una vez el profeta le da esa instrucción y básicamente le dice: te vas a morir, ordena tu casa. Dice el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro hacia el muro y oró a Yahweh. Entonces lo inmediato que hizo Ezequías fue orar. Aquí viene otra lección importante para nosotros. Cuando usted recibe alguna noticia que sea impactante, que sea difícil de digerir, que sea como estas que le llegaron a Ezequías o como muchas otras que uno recibe y que uno dice: ¿y ahora qué hago con esto? Lo que yo tengo que hacer es orar a Dios inmediatamente. Muchas veces dejamos la oración como último paso, cuando ya veo que estoy en medio del incendio, en medio de la inundación, y ya llamo al Dios bombero para que me saque de ahí. Lo primero que yo tengo que hacer es orar al Señor, es pedirle al Señor que me muestre, es decirle qué hago, cómo manejo esto, hacia dónde me oriento, hacia dónde oriento a mi familia, hacia dónde oriento a mis hijos, o lo que sea que tenga que ver con alguna noticia que uno no sepa cómo manejar. Y aún con las que uno sabe cómo manejar, igual tengo que orar también. La clave es que siempre la oración debe estar de primera en mi vida, en medio de la toma de una decisión. Y el versículo 3 dice la oración que Ezequías le hizo a Dios. Dice: y dijo: oh Yahweh, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces, fíjese, una oración de Ezequías muy corta, pero muy contundente, llena de hechos y datos ciertos de su vida espiritual, de su vida de testimonio, de cómo él se había comportado ante los ojos de Dios. Y lo primero que comienza diciendo Ezequías es: te ruego. Es decir, Ezequías tuvo una actitud de ruego y no una actitud de reclamación o queja. Porque si a mí me vienen con una noticia: oye, te vas a morir, ordena tu casa, es probable que venga una actitud de queja ante Dios, una actitud de reclamo, una actitud de desafío, de reto a Dios, del por qué, yo qué hice, por qué me castigas, por qué estoy enfermo, por qué me está pasando esto, ¿verdad? Esa actitud no funciona ante los ojos de Dios. Funciona una actitud de ruego, una actitud de humildad ante los ojos de Dios y ante el poder y la magnificencia de Dios. Y Ezequías básicamente le dice: te ruego que te acuerdes que yo he andado delante de ti en verdad. Y fíjese una de las cosas que Ezequías empieza a decir de su testimonio de vida. Dice que él anduvo en verdad. O sea, Ezequías era un hombre que vivía hablando y diciendo la verdad. Aquí vamos identificando otras cosas para aplicar en nuestra vida. ¿Qué tanta verdad hay en mí? Porque si hay engaño, si hay mentira, yo la tengo que desechar de mi vida, porque eso me impide a mí tener esa libertad de acercarme a Dios con ese corazón de ruego, con ese corazón de clamor y de humildad. Y obviamente genera efectos negativos en mi entorno, ¿verdad? Si yo siembro engaño, siembro mentira, voy a recoger lo mismo que estoy sembrando, voy a recoger engaños y mentira. Entonces dice que él era un hombre que andaba delante de Dios en verdad y con un íntegro corazón. Íntegro corazón quiere decir que no había en él una actitud de hacer lo malo en relación con las personas, en relación con la voluntad de Dios. Conocía la voluntad de Dios, andaba en integridad, en rectitud, en justicia, no andaba haciendo cosas torcidas, negocios chuecos, no andaba haciendo cosas detrás de la puerta, no tenía doble discurso, era de una sola cara ante su familia, era de una sola cara ante las personas, era de una sola cara, no tenía doble vida, no tenía una vida paralela. Dice: y he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Entonces fíjese una cosa, Ezequiel le decía a Dios: yo he hecho lo que es
agradable ante tus ojos. Es evidente que para hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios, yo tengo que saber qué es lo que a Dios le agrada. ¿Le ha preguntado usted a Dios qué es lo que a Él le agrada que usted haga? ¿Cuál es la manera en la que Él quiere que usted hable? ¿Cuáles son aquellas cosas que Él quiere que usted piense? Porque definitivamente yo pienso que todos queremos agradar a Dios. Es como un hijo. Un hijo quiere agradar a sus padres y a su madre, a su padre y a su madre. No los quiere desagradar, no los quiere decepcionar, no los quiere avergonzar. Igual ante los ojos de Dios yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Pero para poder hacer lo que agrada a Dios tengo que conocer lo que agrada a Dios. No hay forma que yo conozca lo que agrada a Dios si no conozco su voluntad. Y la voluntad de Dios está establecida en su palabra. Y es importante que usted y yo tengamos proceso continuo de estudio de la palabra. Si no hay estudio de la palabra, no voy a conocer la voluntad de Dios. Entonces, si no conozco la voluntad de Dios, lo más probable es que no la esté haciendo y no lo esté agradando. Dice que Él llora con un gran lloro. O sea, actitud de corazón, actitud de clamor, actitud de humildad. Vuelvo al punto porque esto es bien importante. No hubo en Ezequías una actitud de reclamación o de queja ante Dios. Hubo una actitud de humildad, una actitud de clamor, una actitud de ruego. Entonces Ezequías era un hombre que andaba en verdad, no andaba en mentiras, no andaba en engaño, andaba en íntegro corazón, era un hombre correcto, que hacía lo honesto, que hacía lo justo y hacía las cosas que agradaban a Dios. Entonces, cuando uno dice, este era un hombre en realidad que vivía una vida recta, una vida santa, un hombre que no andaba en mentira, un hombre que hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Y mire lo tremendo de esto. Pese a todas esas cosas, él no tenía ordenada su casa. Porque eso es lo que Dios le dice antes de morir. Ordena hoy tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea que usted puede ser una persona íntegra de corazón, usted puede hacer lo que a Dios agrada, usted puede decir la verdad, usted puede ser una persona que no mienta. Eso no garantiza que su casa esté ordenada. Porque a veces yo puedo estar enfocado en otras cosas externas, en lo laboral, en lo económico, en lo ministerial, en muchas cosas. Y mientras hago esas cosas estoy viviendo en verdad, en integridad, agradando a Dios. Y he descuidado lo que el Señor me está pidiendo antes de morir, que es mi vida familiar, que es mi casa. En eso yo tengo que concentrarme, porque eso fue lo único que a Dios le estaba importando antes de que Ezequías muriera. No le estaba pidiendo nada al otro, no le estaba preguntando cuánto dinero había acumulado en el banco para sus hijos, si le había dado una buena educación a sus hijos, si le había garantizado la universidad, si había hecho lo correcto como rey, había tenido los ejércitos preparados para la batalla. Él le dijo, no pierdas el foco, Ezequías. El foco es tu casa, el foco es tu familia, el foco es tu relación de pareja, el foco son tus hijos, el foco es la relación con tus padres, el foco es tu casa. Ordénala. No le preguntó nada. Entonces muchas veces es la vida en verdad, en íntegro corazón y haciendo lo agradable a Dios, no garantiza que yo esté enfocado en lo que Dios tiene como prioridad, que es mi familia, que es mi casa. Entonces, es algo interesante para meditar. Versículo 4. Dice, entonces la palabra de Yahweh llegó a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Yahweh, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, añado a tus días otros 15 años. Esto es bien espectacular, porque mire, una oración muy corta de Ezequías, muy corta, porque esta oración, si usted la lee, lo que Ezequías dice en esa oración dura segundos, pero fue una oración de corazón y una oración en la que él estaba diciendo la verdad acerca de cómo él se había comportado. Eso mueve el corazón de Dios y le hace a Dios cambiar una decisión. La oración es tan poderosa que hace que Dios cambie decisiones que él ya tenía establecidas. Él tenía una decisión de llevarse a Ezequías, porque le mandó al profeta a decirle, mira, vas a morir, te doy esta instrucción de que ordenes tu casa porque vas a morir. Y la oración de Ezequías, la actitud de oración de Ezequías, de clamor, de humildad, hizo cambiar la decisión de Dios y le da 15 años más. Ahora uno se pregunta, ¿por qué 15? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no 6 meses? ¿Por qué no un año, 10 años? Le dio 15 años, porque era el tiempo que Ezequías necesitaba para ordenar lo que tenía desordenado en su vida, que era su familia, que era su casa. Ahora,
Si el caso de Ezequías, que era un hombre que andaba en integridad, en verdad, y hacía lo recto ante los ojos de Dios, le iba a tomar 15 años ordenar su casa, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí ordenar lo que está desordenado en mi casa, en mi familia? Por eso tengo que empezar ya. Por eso las decisiones que hay que tomar a nivel familiar hay que tomarlas ya. Por eso tengo que decidir ordenar mi casa, ordenar mi vida emocional, ordenar mi vida sexual, decidirme ser fiel a mi esposa, a mi esposo, romper con aquellas relaciones que sé que no agradan a Dios, relaciones de adulterio, relaciones que no bendicen a la familia, que traen consecuencias sobre mis hijos, decidir hablar con mis hijos, buscar a mis hijos que están perdidos, buscar a mi padre con el que tengo un problema, a mi madre con la que tengo un resentimiento y un odio. Es tiempo de comenzar a ordenar la casa hoy y no esperar cuando es quizás tarde para empezar a ordenar la casa. Ahora, el profeta le dice a Ezequías algo bien importante. Dice que el Señor le dijo, he oído tu oración. Lo primero que Dios le dice es, ve y dile que yo he oído la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Oramos al Señor? ¿Apartamos tiempo para orar al Señor? Es importante que en mi agenda exista tiempo para orar, porque la palabra de Dios dice que el Señor oye mis oraciones y ve mis lágrimas. ¿Qué significa que vea mis lágrimas? Que el Señor ve cuál es mi actitud de corazón, con qué actitud yo me acerco a Él a orarle, a clamarle, a explicarle que me ayude, que me dé sabiduría, que me dirija. Deseche toda actitud de juicio ante Dios, de reclamo ante Dios, del por qué me haces esto, de que me estás castigando. Eso no funciona, ese método deséchelo, no funciona. Tiene que haber una actitud de humildad, una actitud de te ruego, como fue la actitud de Ezequías. Y dice que el Señor añade, porque Dios siempre añade, Dios siempre da más. Entonces es fascinante el ver que Dios oye la oración, ve mi actitud y añade. Entonces el poder de la oración es tremendo. La Biblia dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Entonces dedíquese a orar. Aparte tiempos para orar al Señor, para clamar, para conocer su voluntad, para saber qué tiene que hacer, cómo ordena su casa, porque yo sé que hay circunstancias que pueden ser difíciles en lo que tiene que ver con ordenar lo que está desordenado. Entonces es tiempo de orar y clamar al Señor que nos enseñe. Versículo 6 dice, además te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad a la cual ampararé. Y aquí viene algo bien interesante, mire, dice, aparte de añadirte 15 años más, le dice el Señor, te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad a la cual ampararé. Sennacherib era el rey de Asiria en aquella época. Y en Sennacherib tenía Ezequías el foco. En Sennacherib estaba concentrado en defenderse contra Sennacherib, en tener el ejército preparado contra Sennacherib, en preparar las fuentes de agua suficientes para tener para el pueblo, porque Sennacherib lo había sitiado. Entonces su foco era Sennacherib y descuidó que lo único que Dios le estaba pidiendo antes de morir, su casa. Ahora, ¿cuál es su Sennacherib? ¿En qué está usted enfocado continuamente tratando de solucionar ese asunto? Y descuidó lo único que Dios le estaba demandando como importante, que era su casa, que era su familia. Y el Señor entonces le dice, mire, además, para que usted se enfoque en la tarea que yo le estoy poniendo, que es que ordene su casa, yo me encargo de Sennacherib. Yo te voy a librar del rey de Asiria, a ti y a toda la ciudad, yo los voy a amparar. Entonces, hay cosas que son de la competencia de Dios y que Dios las hace, y que a veces nosotros nos tomamos el papel del Espíritu Santo. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a solucionar, y descuido las prioridades que Dios me ha establecido. Las prioridades son claramente establecidas en la palabra de Dios. En mi vida primero tiene que estar mi relación con Dios. Eso tiene que ser lo que es primero. Segundo, en mi vida tiene que estar mi familia, porque eso es lo que para Dios y para lo que estamos estudiando, dice la palabra de Dios, es prioritaria. Mi familia, mi casa. Tercero, va a venir la tarea ministerial que usted y yo tenemos, la obra para la cual el Señor nos puso aquí en la tierra en relación con el crecimiento de su palabra, en relación con los dones que usted tiene del Espíritu Santo para ejercicio, para el beneficio del cuerpo de la iglesia. En cuarto orden de prioridad está usted mismo, ¿verdad? Sus prioridades, sus anhelos, sus ilusiones, sus gustos, sus cosas que usted quiere disfrutar como hijo del Señor. Y en quinto lugar tiene que estar el trabajo. Ahora, no porque esté en quinto lugar usted va a ser un trabajador de quinta categoría.
Pese a que esté en el quinto lugar en prioridades, usted tiene que ser en su trabajo el mejor, el de mejor testimonio, el de mejor desempeño. Porque si yo tengo como prioridad a Dios, como segunda prioridad a mi familia, como tercera prioridad sembrar para el crecimiento de Dios y su palabra en el ejercicio de los dones que Dios ha puesto en mí para que crezca el cuerpo de la iglesia, y en cuarto lugar estoy yo mismo. Si tengo todas esas 4 cosas en orden, voy a trabajar con gusto, voy a trabajar con gozo, porque todas las otras cosas están ordenadas en mi vida. Voy a trabajar con alegría, voy a ser un trabajador de primera categoría. La Biblia dice que los diligentes estarán delante de los reyes y no delante de los de baja condición. Entonces, yo no puedo tergiversar esas prioridades en mi vida. Entonces dice el Señor, mire, yo me encargo, para que usted se concentre en su tarea de ordenar su casa, yo me encargo de lo que lo ha tenido usted enfocado todo este tiempo. Y saltemos al versículo 11, estamos en Isaías 38, vamos al versículo 11, dice Ezequías, empieza a orar y a hacer un recuento de esta experiencia que acaba de vivir. Dice así, dije, no veré a Yahweh en la tierra de los vivientes. No veré más a hombre alguno cuando esté con los moradores del lugar donde todo ha cesado. Entonces él empieza a decir en esa oración lo que se le pasó por la mente y por su corazón. Obviamente dice, ya no voy a ver a nadie más, ya no voy a ver a Dios, ya me voy a morir. Versículo 12, mi morada es levantada y enrollada como tienda de pastores, cual tejedor devanaba yo mi vida, pero hoy me cortan la trama. Entonces él dice que él estaba tejiendo su vida, cual tejedor, cuando de un momento a otro le cortan la trama. Entonces Ezequías se da cuenta de que se le acabó todo, se le acabó su plan, se le acabó lo que tenía en mente. Y a nosotros se nos puede acabar el plan de un momento a otro si yo ni siquiera tengo en mis planes a Dios y a la voluntad de Dios y lo que Él quiere que yo haga. Por eso yo tengo que preguntarle, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Estoy yo en el plan que tú tienes para mí? Si no, entonces encamíname en tu plan, encamíname en tu camino. Yo quiero estar caminando por tu camino, por tu hora preparada, para que yo camine por ella. Y mire, el final del versículo 12 dice, del día a la noche acabas conmigo. Entonces fíjese que ya empezamos a ver cuál era la imagen que Ezequías tenía de Dios. Del día a la noche acabas conmigo. O sea, la imagen que Ezequías tenía de Dios era un Dios inclemente, un Dios castigador, un Dios implacable que era capaz de acabar con él de un momento a otro. Vamos viendo que pese a que Ezequías era un hombre temeroso de Dios, que andaba en verdad, en integridad y hacía lo recto delante de Dios, su imagen, la imagen que él tenía de Dios no era la imagen correcta. Y eso lo confirmamos en el versículo 13. Te tuve cual león ante mí, y yo pensaba, me romperá todos los huesos, del día a la noche acabas conmigo. O sea, cuando yo tengo una imagen de Dios como un león que está enfrente mío para romperme todos los huesos y acabarme de un momento a otro, quiere decir que la imagen que yo tengo es un Dios castigador, un Dios implacable, un Dios inmisericordia. Y si esa es la imagen que nosotros tenemos que sacarla y echarla afuera, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que escucha mi oración, que ve mi actitud de corazón y que añade, no que quita. Entonces, Ezequías tenía que restaurar también la imagen de Dios que tenía en su corazón. Dice el versículo 14, cual grulla o golondrina piaba yo, gemía como paloma, mis ojos se consumían mirando a lo alto. Oh Adonai, estoy angustiado, sal fiador por mí. Y aquí empieza él a confesar aquellas cosas que habían en su corazón y que eran las que le llevaban a tener esa imagen de Dios equivocada. En el corazón de Ezequías había angustia, y quizás angustia provocada por las circunstancias que él había vivido, los tiempos difíciles, que había vivido en la guerra, en el asedio de los asirios, en su infancia, no sé. Pero si la angustia se alberga en mi corazón, la angustia me va a llevar a mí a tener una falsa y una imagen equivocada de Dios. Y él se veía a sí mismo como una golondrina que piaba y como una paloma y que se consumía mirando a lo alto. Cuando habla que me consumo mirando a lo alto, es el Dios que no responde, es el Dios que no escucha mi necesidad, que no ve mi necesidad y que me deja a mí en un tiempo de angustia.
Esa era la imagen de Dios que él tenía. Un Dios que no respondía, un Dios que lo dejaba sumido en la angustia. Si esa es su imagen de Dios, deséchela en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de atar la angustia, reprenderla y echarla fuera de nuestro corazón. Y declarar que el Señor es un Dios bueno y misericordioso, que sí escucha mi oración, que sí ve mi llanto, que sí ve mi necesidad y que me añade, así como le añadió a Ezequías 15 años más de vida. Versículo 15, versículo 14, un poco más acerca de la angustia. Mire, la angustia se genera cuando yo tengo la imagen de un Dios castigador, porque obviamente estoy esperando a qué hora me va a castigar, a qué hora me va a aniquilar, a qué hora me va a mandar una enfermedad o una ruina como castigo por las equivocaciones que yo hago. Esa es la falsa imagen de Dios castigador a la cual uno tiene que renunciar. Uno tiene que pedirles al Señor perdón porque yo he tenido una falsa imagen equivocada de Él, quizás fundamentada por cosas duras que vivía aún a nivel de mi infancia, aún de la relación que he tenido con las personas que representaban autoridad en mi vida, quizás mis padres, quizás las personas que me criaron, los docentes o mis jefes, qué sé yo, que han mostrado una imagen de la autoridad castigadora, implacable, inclemente, y que como Dios es autoridad, yo empiezo a reflejar lo que tengo en relación con autoridad aquí en la tierra, empiezo a ver a Dios de la misma manera. Quizás de la forma como uno de sus padres empieza a ver a Dios también. Entonces, si a mí se me dificultó mi relación con mis padres por ser padres castigadores, por ser padres que generaron angustia en su proceso educativo en mí, entonces es probable que yo esté viendo a Dios de la misma manera. Entonces es tiempo de perdonar aquellas personas que quizás provocaron en mí esa angustia, renunciar a esa angustia, reprenderla, echarla fuera de mi corazón y desatar en mi corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 15 dice: ¿qué puedo decir o pensar si Él es quien lo hace? En la amargura de mi alma andaré con inquietud todos mis años. Entonces fíjese que es una actitud de amargura e inquietud. Entonces en su corazón, aparte de la angustia, también había amargura y también había inquietud todos mis años. O sea, vivía con continuas preocupaciones y con una actitud de amargura y de angustia en el corazón. Vuelvo y le digo, 3 cosas que tenemos que orar y desechar y echar fuera de nuestro corazón: angustia, amargura de alma e inquietud continua. Y esto lo decía un hombre que andaba en verdad, que era de íntegro corazón y que hacía lo que agradaba a Dios. No porque usted tenga una vida espiritual fructífera, próspera, buena y busque una continua santidad, va a estar libre de estas cosas. Puede que haya angustia, puede que haya amargura y puede que haya inquietud. Hay que orar por ellas, hay que echarlas fuera, hay que renunciar, porque me van a llevar a mí a tener una falsa imagen de Dios, una imagen de Dios equivocada. Versículo 16. Los que Adonai protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Aquí empieza a cambiar tremendamente la oración de Ezequías y el concepto que él tenía de Dios. Dice ese versículo 16: los que Adonai protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Ya deja de ver a ese Dios como un Dios castigador que lo tenía en angustia, en amargura, en inquietud, y que lo veía como un león que le iba a romper todos los huesos, iba a acabar con él, y empieza a decir: el Señor es quien me protege. El Señor es el que me hace vivir, y entre ellos vivirá mi espíritu. Y toca algo bien importante, dice: mire, entre ellos vivirá mi espíritu. El área espiritual es la que tiene que impactar el resto de áreas de mi vida. El área espiritual tiene que impactar la manera en la que yo pienso, la manera en que yo vivo. Tiene que impactar mi área física, mi área emocional. Por eso tengo que concentrarme en mi vida espiritual, alimentar mi vida espiritual. Y lo que alimenta la vida espiritual es lo espiritual, es la palabra de Dios. Es el congregarme, es el alabar al Señor, es el cantar para Él, es el escudriñar las Escrituras, es el orar, es el interceder, es el tener una vida que se alimente de lo espiritual, porque es el Espíritu el que me permite transformar lo que pienso y sacar de mi vida la angustia, la amargura y la inquietud, y el ver a Dios como un Dios implacable y castigador que no me responde mis necesidades. Y dice aquí algo fantástico en el versículo 16 al final: me has sanado y hecho revivir. Entonces de Dios viene la sanidad
la sanidad del alma para que yo sea libre de la angustia, de la amargura, de la inquietud, la sanidad física para sanarme de una enfermedad, en el caso como Ezequías que tiene una enfermedad de muerte, y la sanidad espiritual para vivir, como dice ahí, para que viva mi espíritu, por el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús, porque todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y confiesen y crean que Dios lo resucitó de los muertos, serán salvos y su vida espiritual vivirá, y vivirán espiritualmente, y el Espíritu Santo entrará a morar en ellos y empezará a generar vida en las demás áreas que estaban muertas antes de recibir a Cristo. Por eso, si usted no ha recibido a Cristo, si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que usted invite a Jesucristo a su vida, invite a Jesucristo a su casa, a su familia, a lo que tiene que ordenar, y le diga: Señor Jesucristo, yo te necesito que tú entres a mi vida y me hagas revivir y me sanes y me ayudes a ordenar lo que está desordenado, lo que quizás yo he desordenado, lo que he heredado de desorden familiar, lo que hemos desordenado juntos a nivel familiar, pero solo en Jesucristo, en su nombre y por el poder de su sangre, es que nos podemos lavar de todo ese pasado y empezar una nueva vida en resurrección, así como Él resucitó. Y lo dice en el versículo 16: me has sanado y hecho revivir. Es tiempo de revivir para restaurar nuestra familia, para restaurar nuestra relación de pareja, para restaurar nuestros hijos, para ordenar nuestra casa. No hay forma de que yo siga haciendo lo mismo que he hecho antes y obtenga un resultado diferente. Eso básicamente es la definición de locura y demencia. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Si hago lo mismo que he venido haciendo, el mismo método que he aplicado por años, voy a obtener el mismo resultado que obtengo hoy. El método es Dios y su palabra. El método es el nombre y la autoridad de Jesucristo. El método es la sangre de Cristo que me limpia y me santifica de toda maldad. Por eso me tengo que someter a Cristo y a su autoridad y a su bondad y a su misericordia. Versículo 17 dice: he aquí mi amargura se me volvió paz. Es decir, que por el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús, lo que yo tengo se me tiene que volver en otra cosa. Dice que la amargura se volvió ¿qué? Paz. Hay un proceso de sustitución de las cosas que me están haciendo daño por las cosas que son del Espíritu Santo. La paz es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Mi relación con Cristo, mi relación con el Espíritu Santo, mi conocimiento de la palabra de Dios tienen que ir sustituyendo aquellas cosas que me han dañado y que han hecho que se desordene mi casa. Por ejemplo, en el caso de Ezequías era la amargura. Dice que su amargura se le volvió ¿qué? Paz en el nombre de Cristo Jesús. Cuando detuviste mi alma de la fosa de la nada y en tu espalda cargaste todos mis pecados. Esto es fantástico, mire. Ezequías tenía culpa por todos los pecados que había cometido. Y él entiende que el Señor en sus espaldas cargó todos sus pecados. El Señor Jesucristo en la cruz, mientras estaba muriendo, en esa cruz y en sus espaldas fueron cargados todos sus pecados y mis pecados. Y es tiempo simplemente de confesar esos pecados delante del Señor, pedirle perdón y apartarse, y saber que por la sangre de Cristo somos lavados de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Y saber que Jesucristo en la cruz, en sus espaldas, llevó todos sus pecados y mis pecados y nos perdonó eternamente. Entonces es tiempo de desechar la culpa, es tiempo de pedirle perdón al Señor y también a las personas a las que yo he afectado y le he hecho daño. Es tiempo de ordenar mi casa cuando ella ha sido impactada por el pecado. Versículo 18 dice: el Seol, que es el lugar de los muertos, no te exaltará, ni la muerte te alabará, ni esperarán en tu fidelidad los que bajan al sepulcro. Solo el que vive, ese te alaba como yo hoy. Es algo fascinante. Ezequías le dice: mira, Señor, si yo muero y voy al Seol, al lugar de los muertos, no te puedo alabar. Y yo hoy decido alabarte. La alabanza es fundamental en la vida de nosotros, de los que queremos crecer espiritualmente y creemos en el poder del Señor. La alabanza es un síntoma de que estoy vivo, es una señal de que estoy vivo, de que estoy lleno del Espíritu de Dios. Si no hay alabanza en mi vida, pareciese que estuviese muerto, porque la Biblia dice que los muertos son los que no alaban a Dios.
Entonces tiene que haber una vida de alabanza en su agenda. Es necesario que haya una vida rica en alabanza, rica en adoración, rica en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo para estar en comunicación continua con Dios y mantener avivado ese fuego del don, como dice su palabra, que Él ha puesto en nosotros para el beneficio del cuerpo de la iglesia. Y dice el versículo 19, solo el que vive, ese te alaba como yo hoy. El Padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. Ahí es cuando Ezequías entiende a qué se refería Dios cuando le dice, ordena hoy tu casa. Ezequías cambia su foco, ya no es Sennacherib, ya no es la batalla, ya no es la guerra, ya no es lo que le preocupaba. Ya es su familia, ya son sus hijos. El padre enseñará a los hijos la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo le va a enseñar a mis hijos la fidelidad de Dios si no conozco la fidelidad de Dios? Por eso como padres tenemos que conocer a Dios, conocer su fidelidad, conocer su palabra, tener una vida de oración, de alabanza, para poder enseñarle a mis hijos. En eso consiste en ordenar la casa. Es su responsabilidad, mi responsabilidad como padre, enseñarle a mis hijos que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios bueno, motivarlos a que busquen al Señor, a que alaben al Señor, pero no van a alabar al Señor si no me ven a mí alabando al Señor, no van a estudiar la Biblia si no me ven a mí estudiándola, no van a orar si no me ven a mí orando, no van a congregarse si no ven que nosotros como padres eso es un estilo de vida. Entonces ese es el foco, ordenen su casa con testimonio, con una búsqueda continua del Señor. Entonces, eso es fascinante. Versículo 20. Yahweh fue presto a salvarme. Entonaremos cánticos con instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa de Yahweh. Básicamente, ¿qué ocurre en este proceso? Un proceso de cambio de la forma en la que él veía a Dios. De un Dios castigador, de un Dios que lo mantenía en angustia, en amargura y en inquietud, porque lo veía como un león que le iba a romper todos los huesos, a un Dios que lo revive, a un Dios que le perdona todos sus pecados, a un Dios que lo capacita para enseñarle a sus hijos la fidelidad. Y en medio de todo eso hay un proceso continuo de alegría porque dice que Él todos los días, lo dice claramente la palabra de Dios en el verso 20, entonaría cantos con instrumentos de cuerda en la casa de Yahweh. Habla de congregarse, habla de alabar al Señor, habla de orar, habla de enseñarle a sus hijos, habla de cambiar la imagen de Dios. O sea, es restaurar esa imagen de Dios equivocada que teníamos, es sanarnos de la amargura, vivir en paz. Eso está relacionado también con perdonar lo que yo tengo que perdonar en mis relaciones interpersonales, apropiarme del perdón de Dios, volverme a una vida continua de alabanza y seguir las instrucciones que Dios me da. Entonces, esto es algo bien importante que tenemos que comenzar a practicar nosotros a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra relación con nuestros hijos, a nivel de la misma relación con Dios y a nivel de establecer prioridades en nuestra vida. Yo le invito a que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra y pongamos manos a la obra en ordena hoy tu casa. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque ciertamente nosotros identificamos que tenemos muchas cosas que ordenar en nuestra casa. Si usted no lo identifica hoy, pregúntele al Señor, dígale, Señor, ¿qué tengo que ordenar en mi casa? Pero si usted ya lo ha identificado, quizás es su relación de pareja, quizás es su vida emocional y sexual que está afectando su casa, su familia. Quizás son las relaciones rotas con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con su pareja. Quizás es el trato que usted le da a su esposa. Porque tengo que preguntarme si de la forma como yo trato a mi esposa la trataría Cristo. O viceversa, el trato que usted le da a su esposo. Así lo trataría Cristo, así le hablaría Cristo. Así lo miraría Cristo. ¿Tendría esas actitudes? Si la respuesta es no, entonces es necesario ordenar mi casa. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos capacites para establecer las prioridades correctas en nuestra vida, de modo que tú ocupes el primer lugar, el preferente asunto de nuestro interés, de modo que seas tú, oh Dios, el que estés en nuestra agenda, de modo que nosotros cada día te busquemos como preferente asunto de nuestra necesidad,
Para poder gobernar bien nuestra casa, para poder ordenar bien nuestra casa, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Hoy te pedimos que nos des sabiduría, Padre, para ordenar nuestra casa. Clámele al Señor sabiduría. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que nos des sabiduría, porque no sabemos ni cómo empezar a ordenar todo el desorden que hay en nuestra vida. Pero queremos hacerlo, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Y hoy pídale perdón al Señor por aquellos pecados que el Espíritu Santo le muestra. Porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos ante Él nuestros pecados. Y si nos apropiamos de la sangre de Cristo que nos limpia y nos santifica de toda maldad. Aprópiese de la sangre de Cristo. Declárese lavado, lavada con la sangre de Cristo, de esos pecados que el Espíritu de Dios le muestra y le revela. Porque sepa que todos ellos fueron cargados en las espaldas de Cristo en la cruz. Y ese acta de decretos que le es contraria, de maldición como consecuencia de pecado, fue clavada, fue echada fuera, fue clavada en la cruz junto con Cristo. Y usted es libre en el nombre de Jesucristo de las consecuencias de ese pecado. Pero tenemos que apartarnos de ese pecado. Tenemos que cerrarle la puerta al maligno para que no entre a robar, matar y destruir. Y la puerta abierta es la práctica del pecado. Así que ciérrela en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay amargura en su corazón, si hay angustia como había en Ezequías, de ver a Dios como un Dios castigador, un Dios que destruye, que es implacable, que aniquila, que lo está castigando a usted, esa imagen es una imagen equivocada de Dios. Hoy pídale perdón al Señor y dígale: Señor, yo quiero conocerte como el Dios de amor, de misericordia, el Dios que añade y no que quita, el Dios que ve mis lágrimas, el Dios que escucha mi oración. Yo quiero conocerte, Señor, porque he tenido una imagen tuya de un Dios castigador, un Dios implacable, un Dios duro, un Dios severo, un Dios que no perdona. Renuncio a esa imagen en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que por el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad, yo aprendo a conocerte como tú eres. Un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre por los perdidos, por los pecadores, por los que nos hemos equivocado, por los que tenemos desordenada nuestra vida, para capacitarnos en el nombre de Cristo por su Espíritu para que la ordenemos. Padre, capacítanos para que nosotros te incluyamos en nuestra agenda, para que seamos de una vida de congregación, de alabanza, de cántico, de gozo, de alegría, y para que les enseñemos a nuestros hijos tu fidelidad. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿Cuál es el testimonio que sus hijos ven de usted? Eso es lo que van a hacer. Por eso es necesario que yo baje del Señor, de su presencia, la sabiduría, para que yo con un testimonio adecuado y correcto le enseñe a mis hijos la fidelidad de Dios y ellos caminen por los caminos de Dios, por los caminos de bendición, por los caminos del Espíritu Santo, por la guía de la palabra del Señor. Es tiempo de volver los ojos al Señor. Es tiempo de concentrarnos en ordenar nuestra casa. ¿Cuál es su Senaquerib? ¿Qué lo está distrayendo? ¿Qué le está tomando la mayor parte de su tiempo? ¿Será las finanzas? ¿Será el trabajo? ¿Serán las preocupaciones? Y en concentrarnos en ese Senaquerib, hemos descuidado lo más importante, que es lo que Dios demanda justo antes de que Ezequías iba a morir. Y era su casa, era su familia, era eso que él le había delegado. Entonces entréguele a Dios ese Senaquerib, esa preocupación, para que Dios se encargue de eso, como le dijo a Ezequías. Yo me encargo del rey de Asiria, yo me encargo de protegerte, yo me encargo de proveerte lo que te hace falta. Encárgate tú de tu familia, encárgate tú de tus hijos, encárgate tú de ordenar lo que está desordenado, porque esa tarea solamente la puedes hacer tú. Entonces es tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo, de ser valientes y fuertes, de restaurar nuestra vida de oración, porque la palabra de Dios dice que Él escucha la oración, y una oración con actitud correcta. Señor, te ruego, no actitud de reclamación, de queja en contra de Dios. Y que en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios le fortalezca en este día. Yo ato de su vida las manos caídas, las rodillas paralizadas que le han llevado a cesar en su vida espiritual de búsqueda. Reprendo y echo fuera eso de su vida y desato en usted
ánimo pronto y el querer como el hacer para buscar a Dios, para orar, para congregarse, para alabar, para interceder, para buscar y restaurar su vida espiritual. Es tiempo de volver sus ojos a Dios. Es tiempo de restaurar el fuego del Espíritu en su vida, de avivar el fuego del don que el Espíritu Santo ha depositado en usted para el beneficio del cuerpo de la iglesia. Padre, te damos gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que los pensamientos y las intenciones del corazón, que hoy han sido discernidos por la palabra, usted tome acción con respecto a ellos y ordene su casa en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día, y nos quedamos con gratitud, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos y todas, y entonces manos a la obra. Es tiempo de ordenar nuestra casa. Dios los guarde.